Quiero decirte una cosa, Dios no forza a nadie. Ni desde que Jesús estuvo aquí en la tierra, todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra, Él no forzó a nadie. Y también vemos en el Antiguo Testamento cómo Él tampoco forzó a nadie. Él hacía la invitación. Y Moisés hizo la invitación para que hombres y mujeres tuvieran ese corazón y de manera voluntaria dieran ofrenda. Diga conmigo, ofrenda. Y quiero que veas lo siguiente. Ellos trajeron ofrenda voluntaria. Voltea al que está al lado y dile, tú debes dar conforme a tu corazón, de manera voluntaria. Y quiero platicarte un poquito acerca de historia del pueblo de Israel. La iglesia del Antiguo Testamento era una iglesia próspera, muy próspera y muy abundante. Moisés, en vista de que la iglesia exageró con sus ofrendas, él tuvo que mandar a decir, ya no den más. O sea, hubo un momento en que la gente dio tanto que Moisés tuvo que decir, no, ya, tranquilos, ya no den más. Y eso es impresionante porque vemos también cómo el rey David, a causa de que fue generoso con Dios, él murió próspero y en buena vejez. Pero ahora la pregunta es, ¿de dónde provenía toda esa abundancia del pueblo de Israel? Cuando Moisés convoca a que ellos den ofrenda, ¿de dónde provenía esa abundancia? ¿De dónde provenía esa abundancia del rey David? Bueno, provenía del pueblo de Egipto. Diga conmigo, del pueblo de Egipto. De la riqueza de Egipto. Y hay varios factores que podemos analizar. Los primeros son los israelitas. Y vamos a analizar que los israelitas habían servido como esclavos a los egipcios durante 430 años. Diga conmigo, 430 años. Y aunque ellos estuvieron en esclavitud, Dios los redimió de una manera sobrenatural. Un esclavo no recibía salario. Toda la nación de Israel tenía que vivir de manera miserable, ¿verdad? Tan solo con el tema de la esclavitud vivían una vida miserable. Sus capataces los azotaban, sus hijos estaban siendo asesinados y Dios quería sacarlos con urgencia. Di conmigo, Dios quería sacarlos con urgencia. Así como Dios quiere sacarte a ti de la escasez, de la esclavitud, de la miseria, a una tierra de abundancia. A Dios, como te dijera, a Dios no le agrada cuando estamos pasando por momentos de crisis y escasez. Él quiere sacarnos de allí. Sí, a veces lo permite para probar nuestro corazón. Sin embargo, no es el corazón de Dios de que todo el tiempo estemos viviendo en escasez. Diga conmigo, no es el corazón de Dios que yo viva en escasez. Y hemos escuchado muchas veces predicaciones acerca del éxodo, de las plagas, de la muerte del cordero, de cuando cruzaron el mar muerto y muchas otras enseñanzas, pero casi nunca escuchamos que Dios redimió y libertó al pueblo de Egipto, o sea, es decir, sacó a Israel del pueblo de Egipto. Pero, di conmigo, pero, aunque hemos escuchado, sí es cierto que Dios sacó al pueblo de Israel del pueblo de Egipto, lo hemos escuchado, pero pocas veces nos enfocamos en que ellos no salieron con las manos vacías. O sea, tuvieron 400 años de esclavitud, pero Dios redimió esos 430 años de esclavitud. Y dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3, versículo 1, y te vas a impresionar. Voltea al que está al lado, dile, te vas a impresionar muchísimo. Porque es lo que Dios quiere para tu vida. Es lo que Dios quiere para tu vida. Éxodo capítulo 3, 21 y 22. Dice, y yo daré a este pueblo gracia. Quiero que levantes tu mano derecha y digas, Dios, dame gracia. Díselo fuerte, dile, Dios, dame gracia. Una tercera vez, dile, Dios, necesito de tu gracia. Entonces dice, yo le daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped
y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Es como si tú fueras con tu vecina y tu vecino y le dijeras, deme todo lo que tiene. O sea, obviamente no lo van a hacer, ¿va? Pero en ese momento quiero que veas que Dios estaba interesado en redimir esos 430 años que estuvieron en esclavitud y de sacarlos de esa tierra de esclavitud, llevarlos a una tierra de bendición. Pero no tan solo los sacó, sino los sacó con las manos llenas. No sé si me estoy explicando. La liberación de Egipto incluía prosperidad. Y siglos después de que pasó el éxodo, el salmista afirma lo siguiente: Dios no te ha liberado del pecado, del vicio, de la maldición de servirle a Satanás para que estés con las manos vacías. Él te ha hecho libre también para que tú tengas prosperidad en tu casa, en tu negocio, en tu familia, que la riqueza de los impíos llegue a tus manos. Que por años personas hayan trabajado y esa riqueza llegue a tus manos durante 430. No olvidemos que el Egipto era una de las potencias, sino es que la potencia más fuerte de ese tiempo. Tenía una riqueza impresionante y el pueblo de Israel salió y despojó al pueblo de Egipto de toda esa riqueza. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una promesa de Dios. Esta es una promesa de Dios y yo quiero que tú lo creas. Durante años ellos habían vivido como esclavos, pero Dios viene a liberarlos de la ruina. Y quiero decirte algo: Dios te quiere liberar de la ruina. Dios no quiere que siempre estés en el desierto. Él te quiere llevar a una tierra de bendición. Salmo 107, versículo 20, dice de la siguiente manera: envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. ¿Quién libra de la ruina? ¿Quién libra de la ruina? ¿Quién libra de la ruina? No es en mi época, ¿verdad? Nunca fui, pero estuvo muy de moda, y digo en mi época de adolescencia. No es el brujo de Catemaco, no es el diablo el que saca de la ruina, es Dios el que da la bendición, es Dios el que da la riqueza, es Dios el que te puede sacar de lo que a ti te parece imposible, para Él es posible. Dios te librará de la ruina, Dios hará que tú no salgas de la esclavitud con las manos vacías. Es el cumplimiento de su palabra. Ahora acompáñame a Éxodo capítulo 12, versículo 35. Y dice así: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandato de Moisés. Ahí sí fueron bien obedientes, ¿va? Voltea al que está al lado. Ahí sí fueron bien obedientes. Ahí sí fueron bien obedientes. Dice la palabra de Dios que ellos fueron bien obedientes y entonces pidieron a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, y así despojaron a los egipcios. Pide y se os dará. Busca y hallaréis. Una vez más voy a decir: pide y se os dará. Busca y hallaréis. Y ellos fueron, o más bien recibieron y fueron con toda la obediencia que Dios les había dado por mandamiento de Moisés. Y fueron y despojaron a los egipcios. Ahora, aquí viene lo interesante. Diga conmigo: aquí viene lo interesante. Voltea al que está al lado, dile: aquí viene lo interesante. Porque hay una razón por la cual Dios nos quiere prosperar. Por supuesto quiere prosperarnos para que Él no está en contra del dinero. El problema no es el dinero, el problema está en el corazón y en el amor al dinero. Pero quiero que veas lo siguiente: ellos salieron con carretadas de oro, de plata, de riquezas, de joyas,
de piedras preciosas, de unos, despojaron, diga conmigo, despojaron. O sea, la palabra despojar es que se llevaron todo, los dejaron sin nada. Ahora, la pregunta es, ¿para qué Dios permitió ese despojo? Tal vez hoy sería mucho más fácil saber para qué gastar el dinero. Creo que hoy en día no hay dinero que alcance. ¿Por qué te digo esto? Porque en el desierto no había tiendas. En el desierto no había centros comerciales. En el desierto no había agencias de viajes. En el desierto no había dónde gastar el dinero. Entonces, ¿por qué Dios insistía en que no salieran en pobreza y con las manos vacías? Pregunta, si no había centros comerciales, tal vez muchas personas dicen, Señor, yo quiero que tú me prosperes y me quiero comprar un buen carro y tener una buena casa viajar y no está mal, siempre y cuando Dios ocupe el primer lugar en tu vida. Ponme atención, siempre y cuando Dios ocupe el primer lugar en tu vida. Pero no había dónde gastar ese dinero, no había tiendas, es más, no había ni Oxxos, Gol. No había ni Oxxos, ni Sabritas, ni chips, ni nada de eso, ni Coca-Cola, ni café. A lo que quiero que veas lo siguiente. ¿Por qué entonces Dios quería que no salieran con las manos vacías? Porque quería que salieran en riqueza. Recordemos que Egipto era el imperio más rico del mundo. Las riquezas de todos los imperios conquistados terminaban en manos de Egipto. Durante siglos Egipto había acumulado tesoros, di conmigo tesoros. Durante años habían acumulado tesoros. Sin embargo, la Biblia afirma 2 veces que el pueblo de Dios despojó a Egipto. Di conmigo, no solo fue una vez, dilo fuerte, no solo fue una vez, fueron 2 veces. Y eso está para que te vuelvas loco y para que tu fe vaya mucho más allá de lo que tú has pensado, de lo que tú has creído. Y quiero que hoy te vayas emocionado y expectante de lo que Dios hará en tu vida. Dios sabía que en el desierto necesitaban tesoros para edificar el tabernáculo. Voy a volver a decirlo. No había centros comerciales, no había tiendas, no había boutiques, no había tiendas de zapatos, no había tiendas de ropa de hombre, no había tiendas de ropa de mujer. Entonces, ¿para qué Dios quería esa riqueza? Para que construyeran su tabernáculo. Impresionante, impresionante, para que edificaran el tabernáculo. Faraón lo ignoraba. Moisés lo ignoraba, él no sabía para qué era. Y el pueblo de Israel también lo ignoraba, pero era para eso, era para un propósito. Pero Dios lo sabía y por eso decidió prosperar a su pueblo, para que edificaran más tarde un templo, para que edificaran un tabernáculo, una habitación de su presencia. Literalmente, los tesoros de las naciones fueron puestos en manos de los israelitas. Y es un principio que hemos aprendido nosotros. Y no solo es una promesa para los israelitas, es una promesa para ti y para mí. Que cuando Dios da una visión, dará la provisión. Pero es con el propósito de que su obra, de que su casa, de que su reino sea establecido y su reino crezca. No sé si me estoy explicando. Hoy muchas personas piensan primero en sus viajes, en sus necesidades. Tantas tiendas comerciales que hay. Hoy no hay dinero que alcance. Sin embargo, en ese tiempo no había ni carros. Para Dios lo más importante era su tabernáculo.
Proverbios capítulo 13, versículo 22 dice: pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Ponme mucha atención. Proverbios 13, 22 dice: pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. ¿Cuántos creen eso? Si tú has pensado que toda la vida vas a estar en pobreza, en miseria y en escasez, no es cierto. Es una mentira del mismo diablo. Aquí su palabra dice que hay alguien que tiene guardada, o muchos que tienen guardada su riqueza para bendecirte. Lo declaro, lo profetizo sobre tu vida, sobre tu casa. Si tú lo crees, levanta tu mano. Si no lo crees, no la levantes. Pero si tú lo crees, levanta tu mano, ponte de pie y dile: yo quiero creer esa promesa en mi vida. Yo quiero creer que esa promesa se cumplirá. Alguien más tiene guardados tesoros para mí. Alguien más tiene guardados tesoros para mí. El mismo principio ocurrió con la construcción del templo de Salomón. Durante 40 años, ponme mucha atención, durante 40 años el rey David tuvo victoria tras victoria sobre las naciones enemigas. Tomó el botín de innumerables reinos, digo conmigo, de innumerables reinos. Llevó a Jerusalén toneladas de oro, de plata y de maderas preciosas. ¿Con qué propósito? Para construir el templo. Yo creo que podemos orar para quedar despedidos. El pueblo de Dios fue enriquecido despojando a los paganos. Ahora sabemos de dónde salieron todas esas joyas y esas telas finas que utilizaron para el tabernáculo. Millones de impíos trabajaron, guerrearon y acumularon riquezas durante siglos para el pueblo de Dios. Dios tenía destinadas esas riquezas para su pueblo, y Dios tiene destinadas riquezas para su pueblo. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? ¿Cuántos lo creen y dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Hoy tu fe tiene que ir a otro nivel. Hoy tu fe tiene que ir a otro nivel. Ageo capítulo 2, versículo 8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Por eso Dios utiliza a personas para que acumulen riquezas y después lleguen a tus manos. Samuel capítulo 2 versículo 7 dice así: Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Y tal vez tú estás pasando por un problema económico, por algún problema financiero. Quiero decirte lo siguiente: ninguna prueba durará todo el tiempo, dice la palabra de Dios. Todo es por un periodo de tiempo. Y esto es para que se pruebe tu fidelidad a Dios. Y recuerdo la historia de Job. Dios permitió toda la escasez que tuvo, pero dice la Biblia que después le duplicó todo lo que había perdido. Él es el que empobrece y Él es el que enriquece. Él es el que abate y Él es el que enaltece. Y tú dirás: pastora, esas promesas son del Antiguo Testamento. Eso solo pasó en el Antiguo Testamento. Y yo quiero decirte que la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos y para siempre. La palabra de Dios no cambia. Tú vas a despojar. Con esto no quiero decir que vas a robar. No. O sea, Dios te va a dar gracia para que la gente te dé a ti. No sé si me estoy explicando. Vengo de este lado. Dios te va a dar gracia para que la gente te dé a ti. Dile a Dios que te dé de su gracia. Pídele a Dios que te dé de su gracia. Su palabra permanece para siempre. Su palabra no cambia. Su palabra es eterna. Y esa palabra se mantiene de generación en generación, de generación en generación.
no tiene vigencia, o más bien no tiene caducidad su palabra. La palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Primera de Timoteo